y bonificaciones atrasadas. El gobierno ha dicho que los aumentos salariales en el magisterio son los mayores de todos los empleados públicos, que además ha aumentado el presupuesto para la educación. Los maestros quieren una nivelación salarial para los años 2020 y 2021 y el gobierno les dice que no se puede comprometer con recursos de los próximos gobiernos. No hay plata en estos momentos para la financiación de la educación, pero nosotros decimos sí hay plata porque hay una reforma tributaria que se hizo, se aumentó el IVA del 16 al 19%, hay 28 billones de pesos que se van a rescatar del tema de la guerra, entonces eso es lo que nosotros queremos, que esa plata de la guerra se invierta en educación. Decidí encadenarme como una acción o una manifestación de protesta por el descontento de todas las injusticias que se vienen dando en la educación pública y todo el desfinanciamiento que se viene dando para las instituciones educativas. Nosotros los apoyamos en el sentido de que nosotros no queremos una sociedad arrodillada, no solamente en el aula se aprende, en estos espacios ellos nos están enseñando. Yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y los demás temas de la agenda. Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más. No tenemos los recursos. El sector educación va a recibir 1.18 billones de pesos adicionales a lo que ya teníamos en el presupuesto. Se consolida nuevamente la educación como el primer rubro del presupuesto general de la nación. Y para explorar la posibilidad de solución frente a este paro de docentes nos acompaña desde Bogotá Carlos Rivas. Él es el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, a quien le damos la bienvenida. Señor Rivas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Y que la comunidad internacional conozca la realidad de la política educativa en Colombia. ¿En qué van las cosas? ¿Cómo está la negociación con el gobierno a esta hora? Bueno, con el gobierno avanzó la discusión en lo que tenía que ver con política educativa, lo de preescolar, lo que tiene que ver con el Estatuto Único de la Profesión Docente, de igual manera también lo de las escuelas normales y de las juntas educativas. Pero cuando llegamos al tema económico, encontramos una traba donde el Ministerio de Educación dice que no hay recursos y aquí por primera vez el magisterio tiene una gran lucha, una lucha muy importante por conseguir mejores recursos al sistema general de participaciones en lo que tiene que ver con el sector educativo. O sea, la apuesta aquí es una apuesta muy importante porque hay una brecha que se abrió desde el 2001 hasta el 2016 que le ha venido quitando 73 billones de pesos al sistema educativo. Por eso nosotros estamos planteando la necesidad de que se haga una reforma estructural al sistema general de participaciones para que se le pueda dar los recursos suficientes y para que la educación que reciben los niños y niñas de Colombia, los jóvenes y jovencitas, pues realmente sea digna. Señor Rivas, escuchábamos ahora a la ministra de Educación y también el presidente lo ha dicho, que nunca antes el sector educativo ha recibido tantos fondos, que se destina más dinero en el presupuesto nacional para la educación que para las fuerzas militares y que comprometer estos recursos sería irresponsable. ¿Cómo responden ustedes? Pues nosotros lo que respondemos es que espacio fiscal sí hay. Queremos decir que aquí en Colombia, en el caso concreto de la guerra, se gastaban 28 billones de pesos anuales. Acaban de hacer una reforma tributaria, aumentaron el IVA del 16 al 19%, han repatriado capitales y de igual manera han encontrado un hallazgo minero energético que tiene que ver con el gas, inmenso el yacimiento
y creemos que pueden comprometer recursos para la educación. Un país no le puede decir al mundo que no tiene la posibilidad de resolver los problemas de alimentación, de transporte, de infraestructura para sus estudiantes, y además ese fue uno de los ejes de la campaña del señor presidente de la República, a quien el magisterio se comprometió a acompañar por el tema de la paz y no por su modelo económico. Por eso nosotros decimos que sí hay recursos, y queremos informar una cosa: ayer hubo una adición presupuestal en el Congreso, pero de los ingresos del presupuesto general de la Nación, no son del Sistema General de Participaciones, y el magisterio ayudó con la lucha y con la movilización a que el Congreso agilizara la posibilidad de que 1.18 billones de pesos ingresaran al magisterio, fundamentalmente para resolver la desfinanciación que hay de este año y para resolver aspectos de carácter universitario, lo que tiene que ver Serpilo Págalo, algunos aspectos que son importantes en la alimentación, conectividad, calidad de la educación. Pero queremos decir que para nosotros lo importante es que el gobierno se comprometa a una reforma estructural del Sistema General de Participaciones, y ahí hemos tenido una dificultad con el gobierno porque dice que no pueden comprometer recursos. Nosotros creemos que sí deben comprometer recursos para el caso concreto del Sistema General de Participaciones en educación, pero también en agua potable, en saneamiento básico, que son dos hechos fundamentales, y en salud, educación, saneamiento básico y agua potable. ¿Y cómo hay que reestructurar ese Sistema General de Participación? ¿Cómo está ahora y cómo quisieran ustedes que quedara? Bueno, pues nosotros lo que queremos y lo que le hemos planteado al gobierno es que hay que hacer una reforma estructural, hay que hacer una reforma de carácter constitucional. Nosotros le hemos planteado al gobierno que hay una fórmula que estamos proponiendo, y son 4.2, que se coloque de inversión adicional a 10 años, lo que significaría 0.42 por año, y esa cifra da 16 billones de pesos, o sea, 1.6 billones de pesos anuales para poder ir cerrando la brecha a un sector que le quitaron 73 billones de pesos. Pero también queremos decir que este año, con la adición presupuestal, apenas se resuelve un hueco fiscal que había en educación. El año entrante tiene que hacerse lo mismo. Por eso planteamos la necesidad de que se haga una fórmula mucho más amplia con la reforma constitucional, donde participe el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, también lo puedan hacer los alcaldes, los gobernadores, y desde luego nosotros los maestros, que estamos jugando un papel importante para defender la educación pública como un derecho fundamental de los ciudadanos. Y planteaba que el presidente de la República tuvo 3 pilares, que eran la paz, la equidad y la educación. Si no hay educación, no hay equidad, y si no hay equidad, desde luego que no hay paz laboral. Por eso estamos en el paro nacional en este momento con los maestros de Colombia. Pero bueno, como usted plantea una reforma constitucional y acaba de salir del país de una para implementar los acuerdos de paz, este sería un proceso, en caso de que el gobierno accediera, muy largo. Mientras tanto, ustedes ya llevan 30 días de paro, más de 8 millones de alumnos sin clase, están a 2 semanas de salir a vacaciones. Mientras tanto, ¿qué va a pasar, señor Rivas? Bueno, lo primero que le quiero decir es que no es solo este tema la discusión con el gobierno. Aquí hay un tema de alimentación y transporte para los niños. También hay unos hechos concretos del número de estudiantes por aula de clase, que en la OCDE son entre 12 y 13 los países que hacen parte de ellos. Nosotros son 26.5 si cogemos la masa estudiantil y la dimos por el número de docentes, pero realmente en nuestras aulas de clase hay 30, 40 y 50 niños. Nosotros lo que queremos decirle al gobierno: invierta en educación. Y también hay unos hechos que son concretos para nosotros. El gobierno venía diciéndole a la opinión pública que nosotros estábamos por aumento salarial. El aumento salarial se definió en otra mesa de los trabajadores estatales, y nosotros seguimos en una lucha por recursos para la educación pública. Pero también le estamos diciendo al gobierno que en el 2015 él hizo un acuerdo con nosotros en el propósito de que lográramos 2 puntos más, para la nivelación salarial, en virtud de la brecha que hay desde el punto de vista salarial. Nosotros somos de los trabajadores más mal pagos de América Latina, y si lo comparamos con Europa y con los países de habla inglesa, por supuesto que la diferencia es inmensa. ¿Qué le estamos diciendo al gobierno? Que estamos utilizando los instrumentos fundamentales de los trabajadores que están en la Constitución: el derecho a la movilización, al paro, desde luego a la huelga, y hemos hecho movilizaciones apoteósicas, pero no ha movido ni ha sensibilizado al gobierno. En el día de hoy, el gobierno ha hecho un llamado a que nos sentemos en la mesa, pero creemos que el gobierno debe ser un poco más generoso para que podamos ampliar y para que podamos llegar a un acuerdo. La verdad es que el gobierno dice que estamos perjudicando a 8 puntos
a 8 millones de estudiantes. 8 millones de... 8 no, son 8 millones y medio de estudiantes. Esos 8 millones de estudiantes nosotros los tenemos en el aula todos los días, con hambre, con desnutrición, con dificultades, sin unos buenos asientos donde el niño reciba su clase. ¿Qué hemos planteado nosotros? Hombre, se requiere de una educación con dignidad. Y nosotros tenemos todos los días 8 millones de estudiantes. Y el gobierno quiere decirle a la comunidad que los 8 millones de niños son perjudicados por nosotros. No, todo lo contrario. Estamos buscando recursos para poder beneficiar a ese número tan significativo de estudiantes que no ha tenido la atención del gobierno. Me queda tiempo para una última pregunta. Si ustedes tuvieran que escoger 1 o 2 puntos concretos con los cuales se darían para levantar el paro, ¿cuáles serían ese o esos 2 puntos, concretamente? Pues que se resuelva todo el pliego de peticiones, pero fundamentalmente que el gobierno destine los recursos necesarios para el Sistema General de Participaciones. Sí, pero ese punto del Sistema General de Participaciones para nosotros es vital, pero el pliego es un pliego de carácter integral. Y los maestros de Colombia estamos haciendo una lucha de carácter nacional por la soberanía y la educación y por la necesidad de que los niños y niñas de Colombia tengan una educación, no solo con dignidad, sino una educación para la democracia, para la vida y para la libertad. Bueno, él es el señor Carlos Rivas, presidente de FECODE, hablándonos desde Bogotá, y estamos tratando de contactar al viceministro de Educación de Colombia para contrarrestar estas declaraciones. El viceministro